Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias a Dios por estar juntos una vez más. Quiero invitarlos para aquellos que se conectan a partir de este instante a que abran sus Biblias en el libro de Efesios, que acabamos de leer nosotros ahora en la congregación, y la abran en el capítulo 4 del libro de Efesios, verso 1, al verso 6. Quiero compartírselos porque allí voy a basar la palabra esta mañana que he venido a intitular Apruebo, rechazo y una mejor opción. Dice la Biblia: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, hay un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Apruebo o rechazo? Si decidiéramos ser una congregación que apoyara una de las dos opciones, si hubiésemos tomado esa decisión, ¿qué deberíamos hacer con las personas que no comparten esa opción? ¿Habría de pedirles que se busquen una iglesia que esté de acuerdo con su postura? Total, hoy en el mercado de la religión, tal cual un producto o un partido político, aparecen pastores y congregaciones ofreciendo ambas opciones. En la historia siempre hubo razones, motivos para discriminar a las personas. Antes lo fue el color de la piel. No sé si tan antes en realidad. Así como había transporte público para negros y para blancos, habían restaurantes para negros, restaurantes para blancos. Y aunque tú no lo creas, había iglesias para negros e iglesias para blancos. ¿Será que hoy no sea el color de la piel, sino un plebiscito el que nos tendría que dividir? Debemos recordar que en toda elección siempre alguien perderá. ¿Qué decisión han de tomar aquellos cuya opción no será la ganadora? Hoy tristemente estamos siendo testigos de imágenes muy tristes, muy amargas. Vemos cómo la diferencia de opiniones lleva a algunos a descargar su ira, su rabia, su violencia contra el que no piensa igual. La palabra hoy es: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esforcémonos por mantener, ni siquiera por crearla, sino mantenerla. El verso que quiero centrarme hoy es este: tolerantes unos con otros en amor. Debemos ser tolerantes unos con otros en amor. Todos vamos a ir, creo yo, este próximo domingo a cumplir nuestro deber cívico. Y para ello nos hemos informado de la mejor manera, que es lo que yo creo que hemos hecho. ¿De dónde es que te estás informando para tomar esta decisión? ¿De las redes sociales? ¿De la franja televisiva? Después de que nosotros vemos la franja televisiva, la pregunta que tenemos que hacer es: ¿qué es lo que no nos están mostrando? ¿Qué es aquello que no nos están informando?
que es aquello que no se está viendo. Para que mi voto fuese por convicción y no por una simple emoción, entonces vine y tomé la Constitución y me metí en ella. Y ella parte diciendo en su primer artículo: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Las personas, toda persona nacido en nuestro país nace libre e igual en dignidad y derechos. Y la segunda línea, que es también importante para todos nosotros, es: y la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Yo quiero pensar, quiero creer y estoy esperanzado en que estas, que son las bases de la institucionalidad, permanezcan. Yo creo que todos queremos que sean y que sigan allí. Es decir, que podría estar en desacuerdo, alguien se podría oponer a que todos merecemos respeto, que las personas deben ser tratadas como fines y no como un medio para lograr algo. Que iguales en dignidad incluye tener acceso a los bienes básicos, porque ciertamente si nadie o alguien no tiene acceso a ellos, difícilmente podría llevar una vida digna. No obstante, estoy consciente que habrán temas que serán controversiales, serán difíciles, sobre todo los temas valóricos. Y en eso es probable que hayan desacuerdos, pero no los temamos. Los desacuerdos no son una anomalía. Efectivamente, es quizás todo lo contrario. Es normal que al encontrarnos tratando estos temas se encuentren desacuerdo. La diversidad de opiniones no es un mal, no es una amenaza, siempre y cuando todos somos capaces de desarrollar una gran virtud, la tolerancia. Pero no nos confundamos. Cuando hablo de tolerancia no estoy hablando de aquello que quieren que yo suicide mis convicciones para aceptar y aprobar lo que no considero moralmente correcto. No, no es eso. La tolerancia, según la define la Real Academia, tiene varias acepciones. Pero la primera, la básica, sobre la cual se fundamenta todo el resto, todas las demás, es que tolerancia es sufrir o llevar con paciencia algo molesto. Por ejemplo, ¿tú qué toleras más, el frío o el calor? Hay personas que toleran más el frío. Eso significa que habiendo más calor les es insufrible. Tolerar, no tan solo las cosas físicas, también hay que tolerar en las relaciones interpersonales. Alguna acción, alguna característica de otra persona a veces nos complica, nos significa que nos sentimos mal, agredidos incluso, y estamos en momentos desagradables. Hay quienes tienen que soportar vecinos que son ruidosos. Una falta de respeto o mala educación cuando están sirviéndose en la mesa. Hay quienes no pueden tolerar o tendrán que hacerlo aquel que tiene el hábito de fumar. Tolerar las groserías, las malas conversaciones, el mal carácter. Hay cosas que nos desconciertan, que nos irritan, sin duda. Pero aprendemos a convivir con ello. Pero no todas las cosas pueden ser toleradas. Es probable que en tu casa se tenga la buena enseñanza de no tolerar la mentira ni la hipocresía. Puede ser. Pero no por ello vamos a linchar en la plaza pública a aquel que es un hipócrita o aquel que es un mentiroso. Pero no todas las cosas pueden ser toleradas. El abuso a menores es algo intolerable. No estoy diciendo que es algo difícil de soportar, sino que estoy diciendo que quienes sean abusadores deben ser castigados. Así que no es que estoy suscribiendo a convicciones en que yo pueda vender mis creencias y mis principios. No. La definición sobre la cual adhiero es lo que dice efectivamente el diccionario. Es el respeto.
La consideración hacia las opiniones o prácticas de las demás personas, aunque sean distintas, aunque sean diferentes de las mías. Voy a respetarlas y a tenerlas en consideración, aun cuando piensen distinto a mí. En la época de Jesús había mucha discriminación, mucha intolerancia, muchos prejuicios. Así que Cristo entregó su mensaje en una época de una intolerancia que tal vez no nos imaginaríamos de ella. Por ejemplo, se consideraba que las mujeres eran inferiores a los hombres. Ese fue el mundo donde Jesús predicó su palabra. Una época donde los judíos y samaritanos se odiaban entre sí de una manera aberrante. Ya les hablaré de aquello. En tiempo de Jesús, habían dos tipos de personas que quiero mencionarles. Los publicanos. ¿Quién eran estos señores? Los publicanos eran cobradores de contribuciones, cobradores de impuestos. Alguien marginado, un renegado, un traidor a sus compatriotas, un vendido al imperio romano, un oportunista en la opinión de todo el resto, los publicanos. Por otro lado, en el otro extremo, los celotes. Josefo, el historiador para los romanos, en su libro de Antigüedades, menciona que los celotes eran personas que creían solo en Dios y a nadie más le darían el título de gobernador y señor. Dios era el único. Estaban dispuestos a morir por su país. Y no se acobardaban ni siquiera cuando veían que eran perseguidos, encarcelados y aún dándole muerte a sus familiares. No se acobardaban. Se negaban a darle el título de rey a cualquier ser humano, no, solo Dios. Tenían una voluntad inamovible. Podían soportar el dolor de una manera realmente asombrosa. Estaban preparados incluso para cometer asesinatos. Se metían entre las personas y secretamente eran capaces de matar a otro ser humano si eso significaba liberar a su país del dominio extranjero. En opinión de todos los judíos, eran los más patriotas, patriotas por excelencia entre ellos, los nacionalistas férreos, pero para los romanos, terroristas. Jesús, dentro del grupo tan heterogéneo que él tuvo, dice la Biblia que oró toda la noche para pedir a quién escogería como sus seguidores, quiénes seguirían con su mensaje, quiénes serían sus apóstoles. De todos los que le seguían, tendría que escoger a 12. Y escoge un grupo tan variado, tan heterogéneo, que te quiero decir que escoge entre ellos a un publicano y a un celote. Escoge y se encontraban entonces en el grupo de Jesús los dos extremos. Él no tuvo que decir a quién escojo, o a Mateo, que es el publicano, o a Simón, el cananeo, que es el celote. Él no tuvo que decir, ¿es Mateo o es Simón a quien debo escoger? Para él no fue una O, para él fue una I. Fue Mateo y también Simón el celote. Escogió a ambos. Tenía entonces un apóstol en tiempos de hoy que estaba por el rechazo y a un apóstol que estaba por el apruebo. A ambos. Ahí están. El hombre que había perdido totalmente el sentido de patriotismo y está el otro que es un patriota fanático. Están juntos. Lo natural hubiese sido que si estos se hubiesen encontrado en cualquier callejón de la ciudad o de donde habitan, o piensa en alguna callejuela de Jerusalén, si se hubiese encontrado Mateo con Simón el celote, sin duda, Simón hubiese sacado su daga y hubiese dado muerte a Leví, a Mateo. Pero eso no ocurrió.
No ocurrió. Hubo una cosa que les unió a ambos. Ambos amaron a Jesús. La Biblia dice, les pido que sean tolerantes unos con otros. Tolerantes unos con otros. Cuando fueron donde Jesús unos fariseos y le enfrentaron un dilema no fácil de resolver, estando ellos sometidos a la dominación extranjera, le dijeron los fariseos para tentarle, dinos si es lícito pagar tributos a César. ¿Puedes imaginarte cómo sonó esa pregunta en la mente de Mateo, de Leví, que es quien había sido cobrador de impuestos? ¿Es lícito pagar tributo a César? Ahí está la trampa. Porque en el otro extremo está Simón también escuchando. Simón el celote, el patriota que es fanático por su nación, que es capaz de dar muerte a aquellos vendepatrias. Jesús tiene que dar la respuesta. Y sabe bien, porque los fariseos, si Jesús dice, no es lícito pagar tributo, entonces claramente aplaudiría a Simón, pero el pueblo que estaría con él estarían de acuerdo, pero los herodianos le acusarían de difamación, de levantarse en contra del imperio. Y si contestaba entonces que era lícito allí pagar, seguramente Mateo estaría de acuerdo, pero todos aquellos que luchan por la nación no estarían. ¿Cuál entonces la respuesta? Es que la respuesta precisamente fue cuando él ya escogió tener entre su grupo a Mateo y también al celote. La respuesta no fue Dios o el César, la respuesta fue Dios y el César. No lo separó. Jesucristo sabía que no estaba y no había venido para llamar a la violencia. Él no llamó a la violencia. Su mensaje no fue el de la violencia. Por eso que nos dice que seamos tolerantes unos con otros. Les muestro un camino mejor, una mejor opción. Más que el odio de las diferencias, el verso es la tolerancia, pero no es una tolerancia sola, es una tolerancia en amor. Tolerarse en amor. Eso significa aceptar al otro. El amor todo lo soporta. Todo lo aguanta. Nuestra tolerancia debe basarse no en las diferencias, sino en el amor. Debemos ser tolerantes no porque nos importa un bledo, un comino el otro, que haga lo que quiera el otro. Esa no es la tolerancia que nos quiere enseñar la Biblia. La tolerancia que nos enseña la Biblia es la tolerancia que mira a las otras personas con ojos de amor. Por ello, el cristianismo no da cabida a la violencia. La violencia no es la solución, aun cuando en nuestro país lastimosamente pareciera normalizarse la violencia y estamos contentos en que en vez de sacar 10 semáforos solamente hayan arrancado unos par de ellos. No podemos normalizarla, no la podemos aceptar. No es solución nunca. Siguiendo con los apóstoles a quienes Jesucristo escogió, en su grupo tan heterogéneo y nos enseña que es posible que dos hombres que piensen absolutamente distintos puedan vivir, convivir e incluso amarse. Estaba también entre ellos Juan y Santiago su hermano, a quienes Jesús les puso un sobrenombre, y lo más probable, dicen los entendidos, que cuando les puso este sobrenombre fue en virtud de una experiencia triste. Les llamó los hijos del trueno. ¿Qué ocurrió? Les había dicho yo que en tiempo de Jesús había mucha discriminación, había una controversia, había una enemistad por siglos entre judíos y samaritanos.
En una ocasión en que Jesús, que es cuando ya camina por última vez y peregrina hacia Jerusalén, enviaron unos emisarios para conseguir alojamiento mientras ellos llegaban. Normalmente para ir a Jerusalén desde Galilea, para no ir por la tierra de los samaritanos, a quienes los judíos consideraban una raza impura, que no merecían ni siquiera la gracia ni la gloria de Dios, que estaban alejados incluso de ellos, no los consideraban incluso a veces hasta ni siquiera como personas, con esa discriminación racial, religiosa, étnica, total. No se llevaban. Enviaron unos emisarios para que hubiese de conseguir un alojamiento para los apóstoles y luego para Jesús que vendría. Cuando ya ellos van llegando a Samaria, porque Jesús decidió pasar por Samaria, normalmente hacían la vuelta, hacían un camino muy largo para evitar encontrarse con los samaritanos, y Jesús no va a evitar encontrarse con ellos. Cuando llegan a la aldea samaritana, los emisarios llegan a decirle a los apóstoles y a Jesús que no fue posible encontrar para ellos hospedaje, porque los samaritanos negaron, cerraron sus puertas, no iban a permitir que judíos pudiesen dormir esa noche bajo su techo, en ese mismo suelo donde ellos no consideran a los judíos personas gratas. Entonces, Santiago, entonces Juan, ¿qué decidieron? ¿Qué pensaron? Pensaron en quemar esa aldea y a todas las personas, quemarlos vivos. Quemar a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a todos los que estaban en esa aldea, quemarlos vivos. Ese fue el pensamiento de los apóstoles. ¿Qué fue lo que respondió Jesús a esa terrible decisión de Santiago y de Juan? ¿Qué fue lo que dijo Jesús para ello? Esto no es el espíritu del reino. Esto no es la forma en que mi reino va a avanzar. Y los reprendió. Cuando los reprendió, no creas que fue simplemente un enojito, una llamada de atención. No fue decirle, eso no deben pensar así, muchachos, eso no está bien. No es esa la forma en que está escrito la palabra reprensión. La misma palabra usada para reprensión es la misma que Jesús usa cuando reprende un demonio. Lo reprende con fuerza, con autoridad, no está de acuerdo con ello. Es la misma palabra cuando pescó a Pedro, otro de sus apóstoles, y lo lleva a un lado y le dice, apártate de mí, Satanás. Esta es la palabra usada para reprender. Cuando se levantaron las olas en tempestad con la fiereza, Jesús se puso en pie en medio de la tormenta y reprendió el viento. Jesús reprende la violencia, no acepta la violencia, no acepta que sea confundido en la violencia cada vez que la iglesia responde con violencia. Y de eso tenemos una negra historia, un pasado que nos condena cómo pueblos enteros fueron arrasados por la violencia en nombre de la cristiandad. No fue Jesús el que deseó aquello. Pero no vamos nosotros a confundirnos. La palabra es que debemos ser siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. No solamente tolerantes, sino tolerantes en amor. Esfuércense. Esforcémonos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Quién podría levantarse hoy y decirle a su hermano que pueden estar en el mismo cuerpo, tener el mismo espíritu, compartir la misma esperanza, pero decirle, hermano, dado que pensamos distinto, no me puedo sentar contigo si no piensas igual que yo? ¿Le vas a decir acaso a tu hermana que podrán tener el mismo Señor, la misma fe, haber compartido el mismo bautismo, pero le dirás, lo siento, no podemos seguir juntas porque no estás dispuesta a votar lo mismo que yo?
porque entonces así no somos iguales. No es así el mensaje del cristianismo. ¿Rechazo o apruebo? Es importante votar por convicción, no por emoción, pero lo que no debes olvidar, que hay algo que es una mejor opción, algo que es superior, y espero que este próximo domingo lleves el escudo de la fe para apagar los dardos de aquel que te quiere convencer que tu prójimo es tu enemigo. Y no es así. No porque piense distinto a ti es tu enemigo. Abriga la esperanza de un Chile mejor para todos. Abriguemos la esperanza en la oración de un mejor Chile para todos, para todos. Pero aún así hay algo mayor que la fe, hay algo mayor que la esperanza, es el amor. Sean tolerantes unos con otros en amor. Padre, comprometemos como hace ya bastante tiempo la oración por nuestra patria, la oración por nuestro país, que en tranquilidad, que en armonía, Señor, cada quien vaya y que con convicción, con seguridad, por lo que haya, oh Dios, decidido ya en su corazón, los destinos de nuestro país y de nuestra patria, Señor, siguen en tus manos. Pero no habrá algo que nos separe. La unidad de Cristo es mayor, es más fuerte, y mantendremos aquello, porque nos abrazaremos indistintamente de cuál fuese el resultado. Seguiremos siendo tus hijos y todos hermanos uno de los otros, porque finalmente, al abrazarnos a la cruz, abrazaré a todo aquel que está allí contigo, abrazado a esa misma cruz. Porque no hay una fe distinta, porque no hay un bautismo distinto, porque no hay un espíritu distinto, porque no hay una esperanza distinta, porque no hay un Dios distinto, el mismo Dios que nos ama a todos en nuestro país. Amén. Amén.